Hola, 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 trabajo social, primer año, pero ya segundo cuatrimestre. Es decir, ya no son los pichoncitos inaugurales, ya son estudiantes avanzados de una carrera de nivel superior. Es decir, se van para arriba, ¿eh? Retomaremos entonces esta especie de larga introducción, que es lo que caracteriza al primer año, en donde hay que precisar muchos conceptos o términos a veces. Concepto tiene la potencia de un despliegue conceptual. Es decir, que recorre un conjunto de aspectos que precisan aquello a que hacemos referencia, en este caso el trabajo social. Y es necesario que ya avanzamos después de este primer movimiento del primer cuatrimestre, algo que el programa contempla y que constituye un aspecto, yo diría, si bien no profundo, en cambio sí es algo que facilita la apropiación de qué es el trabajo social cuando uno lo aborda. Y que como en el programa oficial está instaurado, cuando se redactó, y como además en los viejos trabajadores sociales, los que tienen una larga trayectoria, arrastran obviamente frente a los nuevos planes, las actualizaciones, y arrastran muchas veces saberes que se apropiaron hace 20, 30 años, 40, 50. Y este que voy a hacer referencia hoy como para entrar despacito en este segundo cuatrimestre, pero ya con la experiencia de el primer paso, en el que ya hicimos algunas aproximaciones inaugurales, y estoy haciendo referencia a algo que está en el propio programa oficial y que es de, diríamos, en el discurso corriente está siempre presente, que es el rol profesional. ¿Cuál es el rol profesional del psicólogo? ¿Cuál es el rol profesional del trabajador social? ¿Cuál es el rol profesional del asistente social, si tiene la acepción anterior? ¿Cuál es el rol profesional? Etcétera. Pasa a la profesión, lo cual está muy bien. Acuérdense que cuando hacemos referencia a la profesión, estamos haciendo referencia a lo laboral, a la práctica. Cuando decimos disciplina, a la teoría. Y esta referencia que exige una precisión es justamente allí donde en el propio programa dice rol profesional del trabajador social. Pues nosotros no estamos de acuerdo, ya hace muchos años, en el ámbito superior, si uno hace un posgrado, una licenciatura y luego continúa con maestría o doctorado, esta cuestión que ahora vamos a aclarar ya está superada. Ya no se habla más del rol. Se habla de función. Porque la categoría de función, la función profesional, no rol profesional. Función profesional le da un estatuto de nivel superior, de formación universitaria, donde la ciencia exige precisión conceptual. Rol hace más bien referencia a lo que uno hace, más tiene que ver con describir. En cambio, función no.
función hacia los fundamentos, hacia la precisión conceptual en el marco de la teoría, que es donde están las leyes, donde se dirime la verdad de algo. Función, funcionario. Ejercicio de la función. Eso tiene que ver con una estructura estatal, propia de la sociedad humana. Y es del nivel superior, como ustedes que están cursando una carrera de nivel superior. Primer peldaño, técnico superior. Segundo peldaño del mismo escenario, licenciado. Dígame, licenciado. Por lo tanto, la referencia que en el programa figura de la carrera oficial, les voy a leer lo que dice exactamente. Dentro de los contenidos mínimos que tenemos que abordar, rol profesional del trabajador social, su vinculación con el Estado y las políticas sociales. Pero esa palabra rol tiene una connotación poco rigurosa, poco precisa, poco científica. Rol está más bien ligado a lo que sería el estilo que uno le da. Pero acá no se está refiriendo al estilo, sino a cuál es el fundamento científico, teórico, de lo que un trabajador social que se ha formado en este nivel está en condiciones de ejercer su práctica profesional. Eso significa qué función cumple. Cuando decimos rol estamos en un plano más descriptivo, menos riguroso. Rol es un sentido más genérico y cotidiano. Mirá el rol que está cumpliendo en vez de hacer lo que debiera hacer. Bueno, hacer lo que debiera hacer es la función. El rol es una categoría imaginaria. Función es una categoría simbólica. Y les cuento que lo simbólico y lo imaginario son dos de tres categorías fundamentales para analizar la realidad de la mano de la ciencia, específicamente humana. Si rol, entonces, ubicáramos en qué lugar se sitúa, no se ubica en el nivel más preciso y riguroso de la ciencia, que precisa justamente qué es lo que está habilitado para hacer, qué es lo que puede o debe hacer. Y eso es un asunto de la ciencia, de la formación de ustedes, que tienen que recibirse sabiendo la función que están habilitados para realizar. Después cada uno le da un toque personal, ciertas licencias subjetivas. Ahí está el rol. Entonces el rol tiene una caracterización del quehacer profesional menos riguroso que la función. Porque la función quiere decir lo que establece la norma jurídica de una profesión. En cambio, el rol está más ligado a la particularidad del que lo realiza. Si usamos entonces las categorías científicas que describe los niveles de la realidad, esos son tres, o esas son tres. Lo imaginario, dijimos, lo simbólico y lo real. Que en una primera aproximación vamos a sostener que lo real es lo que efectivamente hace.
hizo tal cosa, a los bifes, a los hechos, diría el gaucho. Pero después está lo que debiera ser. Uno puede hacer una cosa que puede ser simpática o atractiva, pero no el deber ser. El deber ser es jurídico. Es lo que dice la norma, la ley. Y eso se precisa de manera rigurosa en la letra de la ley. Eso es la función, funcionario. ¿Cuál es la función del presidente de la República Argentina? Eso establece la Constitución Nacional y las leyes. Pero puede ejercerlo con un cierto estilo peculiar. A veces para bien, chabacano, a veces, bueno, eso sería para mal. A veces para bien, con un estilo atractivo, riguroso, que uno valora y admira. Eso es el rol. Su rol, y entonces nos dice lo que efectivamente hace en el ejercicio de su función. Quiere decir que la función es el deber ser. Es lo que uno debiera ser. Eso es típico de un funcionario. Entonces, el deber ser, lo que dice la letra de la ley, lo que está autorizado formalmente, eso es función. Y corresponde al nivel profesional de aquellos que cuando ejercen su práctica profesional se sometan a las exigencias formales de la ley que les cabe en el ejercicio de su práctica profesional, que es una función. Ahora, cada uno cumple la función con un cierto estilo. Uno puede ser un estilo más amigable, otro más serio, algunos distante, etcétera. Eso es el estilo. Es tal como cada uno, con su peculiaridad subjetiva, ejerce la función. Función es el deber ser. Entonces, lo importante para cualquier profesional sometido a la estructura juridiforme, es decir, jurídica, las leyes, es la función, es el deber ser. Dice rol profesional del trabajador social. No, función profesional. Esta es una herencia de las viejas concepciones, cuando el trabajador social no era un título de nivel superior. Entonces sí, bueno, a ver qué rol cumplís vos. Cuando uno dice qué rol cumplís vos, para cualquiera. Puede ser para una persona humilde, que realiza una actividad cotidiana, que no tiene una jerarquía profesional, es el rol. Está referido más a cómo uno efectivamente lo hace. En cambio, no dice función, está haciendo referencia a lo que uno debiera hacer, lo que dice la norma, lo que uno está formalmente obligado. Función, entonces, es lo que le cabe al trabajador social, cuando tiene un título de nivel superior, como el que ustedes van a tener. ¿Qué función están ustedes habilitados para cumplir? No, ¿qué rol? No tiene una importancia sublime, pero tiene sus consecuencias, porque eso evita confundir el deber ser, que es la ley, con lo que uno efectivamente hace, que puede darle un estilo particular o confundir lo que uno debiera hacer y lo hace a su manera. Eso es el rol. En cambio, función no. Función es lo que uno debe hacer. Debe ajustarse a la letra de la ley. En este caso, la ley profesional.
Por lo tanto, entonces, vamos a adentrarnos en la función del técnico superior en trabajo social. Ustedes saben que se llame así trabajo social. Es una conquista fenomenal. Ya lo mencionaba en las charlas anteriores, que esta conquista se produce con la democracia en Argentina. 83, 84, 85, que vuelve después de años de dictadura tremenda para nuestra historia. Retomamos el camino de la democracia, de las leyes, de los derechos, las obligaciones, los deberes. Vienen aires democráticos en la década de los 80. Y eso también trae consecuencias, ¿se acuerdan que mencionábamos de modificación de los planes de estudios, actualizaciones, etcétera? Renovarse, actualizarse, modernizarse. Bueno, ahí es licenciado, maestrías, doctorados, complementan entonces un lugar definido de manera clara en el nivel superior y en consecuencia, no debiéramos decir, que delimita de manera precisa cuál es la función del trabajador social. Entonces, diferencia entre rol y función es que función es el deber ser, conforme a la letra de la ley. El rol es el estilo particular que cada uno le da y que está muy bien, pero no tiene la exigencia que impone la ley y el deber ser, que toda profesión, toda disciplina tiene. Porque si no hace conforme al deber ser, puede tener un juicio, demandar por mala praxis. ¿Cumplió su función? Sí, perfecto. Está claro, chicos. En cambio, uno dice el rol, uno está haciendo referencia al estilo particular, que si se confunde con función, se comete groseros errores. Eso era antes, hace 20, 30 años. Desde la década de los 80 en adelante, otros 30 años ya hacen, llevan al presente, claramente, uno debe reivindicar al trabajador social como el profesional que cumple una función. Es decir, es un funcionario del Estado. Por lo tanto, entonces, aclarado esto, ya podemos empezar a situarnos en este segundo movimiento, este segundo cuatrimestre, para poder avanzar de manera ya franca y decidida en torno a esta prolongada pero necesaria introducción que nos va a permitir, desde el punto de vista teórico, dar cuenta de qué es, de qué le cabe a quien cumpla la función de técnico superior en trabajo social primero, después licenciado en trabajo social, después maestría en trabajo social y decíamos doctorado en trabajo social. Muy importante entonces que nos posicionemos desde esta perspectiva. De manera tal de que podamos desplegar el conjunto de determinaciones que hacen posible caracterizar de manera rigurosa a esta disciplina y esta profesión. Ya acá tengo un recorrido de lo que, bueno, no es un recorrido, pero algunas pistas
de cómo he hecho una, diríamos, bastante. Hemos avanzado ya en la presentación del trabajo social, lo cual nos facilita la tarea que vamos a realizar ahora en este segundo cuatrimestre. Pero claro, lo tenemos que hacer partiendo de donde dejamos. Y recuerdan que nosotros en la última parte hemos hecho esa presentación que figura como estandarte, como mojón en el horizonte. ¿Se acuerdan? Ténganla siempre a mano. Lado subjetivo del síntoma social. Así que recordemos, porque ahora vamos a avanzar en esa dirección, lo que eso está implicando. No es nada obvio esa caracterización. Lo primero de todo, debiéramos decir que tenemos que abordar la categoría de síntoma, como ya lo hemos hecho en la introducción. Síntoma. Porque para que esta caracterización ocupe su verdadero lugar para identificar al trabajador social, es muy importante precisar el concepto de síntoma. Lo hemos hecho en una primera aproximación. Lo que vamos a hacer ahora es complejizarlo. Porque si, tal como anticipamos, síntoma es la categoría por excelencia, eso hace referencia a todas las profesiones prácticamente. Uno podría decir que toda forma de intervención profesional siempre es porque un síntoma llama. ¿Qué tipo de síntoma define a la disciplina o la profesión? Y dijimos que síntoma era un aspecto perturbador que señala algo que no funciona, que reenvía un cierto malestar. Ven que esa caracterización uno podría decir que es análogo al concepto de síntoma médico. Cuando uno va al médico, llama a un médico, es porque hay un síntoma. Uno tiene fiebre. Bueno, en este momento mejor que no hacer mucha referencia. Y que esa fiebre señala que algo no funciona bien. Y entonces hay que preguntarse por qué, a qué se debe. Y entonces acompañan otros síntomas. Y ahí va uno de a poco haciendo un prediagnóstico. Y estamos diciendo que estamos en presencia de un síntoma orgánico, corporal. Llamamos al médico. Gripe, bueno, no es lo más simpático en este momento. Gripeciña, dijo el gaucho. Gaucho sería. Entonces esa concepción de síntoma orgánico, biológico, proviene efectivamente de la medicina. Y uno sabe bien que el síntoma es una señal de alarma, toque de atención. Y que la larga tradición, habíamos comentado, tiene que ver con la medicina, porque es orgánico y corporal. Pero al mismo tiempo que este concepto se fue extendiendo y apareció el síntoma psíquico, no orgánico ni corporal. El psicoanálisis, la psicología. Ya no es del organismo, no es del cuerpo. Medicina, biología. Ahora es algo que tiene que ver con la persona.
Y ahí la psicología tiene una larga tradición en este sentido también, a partir del hallazgo o la canalización del psicoanálisis de la mano de Jacques Lacan. Porque el padre fundador del psicoanálisis, que es Freud, no abordaba de una manera peculiar, porque decía el síntoma estaba referido al orgánico, a lo corporal. Este es un síntoma raro porque no es orgánico, no es corporal. Y en el comienzo, el psicoanálisis, Freud, llamaba la atención porque los síntomas eran orgánicos. Entonces era del médico. Pero cuando iban a buscar, indagar, recorrer un camino a identificar ese síntoma, se daban cuenta que si bien se manifestaba en lo corporal, en orgánico, no había causa orgánica. Freud decía que a la histérica, que era su caso inaugural, intrigante, se le paralizaba un brazo, una parálisis del brazo, ¿se imaginan? Horror, alarma, médico. Y le analizaban el brazo, le sacaban radiografía, si había alguna problemática de los huesos. Recorrían a través del tacto los músculos de ese síntoma llamativo que era, imagínense, una parálisis de un brazo, podía ser una pierna. Y uno iba al médico, al anatomista, soporte en la biología, le hacían radiografía, bueno, en esa época sí ya había algunas, pues, le hacían el reconocimiento orgánico, tacto, movimientos, y sin embargo no aparecía ninguna causa que pudiera dar cuenta de ese síntoma. ¿Por qué? Y porque el síntoma se manifestaba de manera rara. No como el verdadero síntoma que ellos ya conocían de una parálisis, que cuando se paraliza una parte del cuerpo, su raíz está en la unión y luego recorre la estructura muscular, y entonces la anatomofisiología dice acá puede haber tal problema porque el reconocimiento de esa estructura orgánica lo explica. Y no había explicación. No había ningún problema desde esa perspectiva. Y sin embargo, el brazo se paralizaba. Pero si no había problema en las articulaciones, si no había problema en la tensión y en el funcionamiento muscular, no había ninguna causa física, biológica, ni orgánica. Estaba todo bien. No había ninguna causa orgánica, pero había un síntoma, una manifestación sintomal. Algo funcionaba mal, pero no respondía a la explicación característica de su tiempo en función de la estructura anatomofisiológica, es decir, del organismo, del cuerpo como tal. Es decir, que ahí aparecía un efecto, una consecuencia, una manifestación. Se me paraliza el brazo. Pero no había causa biológica ni orgánica posible. ¿Por qué entonces se producía ese síntoma? Y si no había causa en la estructura anatomofisiológica, así en el cuerpo, en el organismo, había que buscar otra causa que estuviera ligado directamente con la persona que manifestaba el síntoma. Que tenía que ver con esa persona, solo con esa persona y nada más que con esa persona. Y ahí apareció entonces la referencia inevitable, un segundo aspecto, que si no era orgánico, biológico la causa, aunque la manifestación lo fuera, uno tendría que buscar la causa en otro lado. Y empezaron a aparecer las asociaciones. Una pelea, una discusión, un disgusto, un conflicto
que lo atraviesa a esa persona que tiene la parálisis, pero cuya causa estaba en el vínculo, era emocional en esa época. Se hacía mala sangre, se decía. Un factor emocional. Era un conflicto de otro tipo. Era de esa persona, personal, de ese sujeto, subjetivo. Pero no estaba en la estructura anatomofisiológica. Pero si era de él, entonces, ¿qué otro componente hay? El psiquismo. Después está lo social, obviamente, pero acá es de él. Solo de él. No fue producto de un conflicto social. Pero tampoco es, porque es de él, tampoco es un problema orgánico. Si no es orgánico, ni es social, psicológico. Pero era un fenómeno psicológico raro. Porque psicológico es psico de cada uno, lógico es del concepto, el pensamiento, de la teoría social. Y acá el problema lo tenía esa persona. Entonces era un psiquismo de él, solo de él y nada más que él, que le afectaba al cuerpo. Y en consecuencia, si no era orgánico, el otro factor que producía efecto orgánico, en este caso, era de tipo emocional, como se decía en esa época, individual, estrictamente psíquico. Es decir, que había un malestar psíquico que tenía consecuencias en el cuerpo. Esto era un problema individual, no era orgánico, tampoco era social, y entonces era psíquico. Bárbaro, ¿y el trabajo social dónde está? Y ahí viene. Era psíquico, se manifestaba, no era orgánico, no era social, pero era personal, era de esa persona que estaba afectado por un malestar, por un problema social. Si era esa persona, quiere decir que de ese problema social, que tenía que ser, porque no era orgánico ni psíquico, ese problema lo afectaba psíquicamente, pero provenía de lo social. Si lo afectaba psíquicamente, era subjetivo. ¿De qué? De un malestar social. Subjetivo, lado subjetivo. De un síntoma social. Acá comienza el segundo movimiento. Lado subjetivo del síntoma social. Así culminamos el primer cuatrimestre. Retomamos allí, decididos a avanzar, para encontrar la particularidad, la peculiaridad, iba a decir, o la especificidad que permite identificar aquello que es propio del trabajo social. Lado subjetivo, sí, eso es lo interesante, diferente, pero de un problema social. No es el lado subjetivo psíquico individual, sería psicología, psicoanálisis, psicología social. No, es subjetivo, sí, pero la causa es un problema social. Bienvenidos entonces a este segundo movimiento para empezar a profundizar ya aquello que dejamos instalado en el primer cuatrimestre. ¿Les parece? Pongámosle onda, a pesar del contexto, y empecemos a apasionarnos, porque lo que se viene es necesario que pongamos un poco de pasión para poder comprender